El término yihad tiene un significado religioso más amplio en el Islam, que incluye la lucha interior para ser un mejor musulmán, pero ha sido apropiado y distorsionado por grupos extremistas para justificar la violencia. En las garras de este radicalismo han caído muchos. El último detenido en Huesca, un vigilante que quería ir a Gaza a matar judíos. Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia. Esto nos sirve de fachada para hablar de ese peligro que sigue presente, no solo en nuestro país, sino en el resto de Europa, del terrorismo radical yihadista. Y para ello está con nosotros el coronel retirado Francisco Rubio, también profesor en la Universidad de San Jorge de Geopolítica. Francisco, gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias por invitarme. La gran pregunta que nos hacemos, ya hablaremos de la detención de este chico de 24 años en Huesca, es: ¿seguimos en peligro o ya después de la disolución del Daesh, que Al-Qaeda pase a un segundo plano, que ahora estemos hablando de otras cosas, debemos relajarnos? Pues yo creo que no deberíamos relajarnos. Es verdad que las grandes redes terroristas bien organizadas como el Daesh, el ISIS, ¿no?, el Estado Islámico, ya no existen de ese nivel, de esa estructura, pero sigue habiendo lobos solitarios, microcélulas, gente radicalizada y dispuesta a matar y a atentar, por supuesto. ¿Siguen moviéndose tanto en redes como se movían hace unos años? Bueno, se mueven incluso más. La radicalización proviene de los países de origen, normalmente de los países que están en guerra, y corre a través de las redes, corre a través de Internet. Para radicalizarse hay que tener unas condiciones. Yo no me voy a radicalizar, pero sin ese foco de propaganda y de radicalización que son estos conflictos, pues no existiría. Si os parece, Silvia, Francisco, vamos a ver en qué han consistido, cuándo han sido las últimas detenciones en Aragón de personas vinculadas al terrorismo yihadista. Esta última en Huesca, ya la hemos nombrado, profundizaremos en ella. Atentos, porque era un joven de 24 años que trabajaba como vigilante de seguridad y decía que su objetivo era ir a Gaza a matar israelíes. Al final ha acabado detenido. Pero ha habido otras en Aragón, otras detenciones de los conocidos como lobos solitarios. Aquí lo estamos viendo. Empezamos en octubre de 2024, hace bien poquito, hace apenas un año. En Caspe, el detenido tenía, según la policía, un avanzado proceso de radicalización y el juez lo vio tan claro que inmediatamente lo ingresó en prisión, como ha pasado con el chico de Huesca. En Zaragoza, hace unos meses, en abril de 2025. Se lo decimos con fechas porque está sucediendo y ha pasado relativamente poco tiempo. ¿Qué quiere decir? Que sigue habiendo focos de terrorismo yihadista y de personas que se radicalizan. 4 detenidos por radicalización yihadista. Atentos, porque en este caso, Silvia, Francisco, compraban armas para cometer atentados. Creo que estamos en disposición, Silvia, de hablar con un abogado que ha estado en procesos en la Audiencia Nacional, donde se juzga el terrorismo contra personas de esta índole. Sí, vamos a hablar con un abogado que se ha visto inmerso en varios juicios en la Audiencia Nacional contra presuntos terroristas yihadistas. Jorge Piedrafita, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué procesos has estado presente? Pues ahora hace muy poquito hemos estado en el juicio del yihadista de Algeciras, que ha sido un juicio intenso de más de 5 días, que está pendiente de sentencia y que ha tenido unas características muy similares a este que se ha conocido en Huesca. También estamos pendientes en instrucciones como los yihadistas de Pamplona, yihadistas de Barcelona, células yihadistas en Madrid. La verdad que, por desgracia, es un fenómeno que se está dando por todo el país. Jorge, buenas tardes. Tú has estado en la Audiencia Nacional, les has escuchado, has visto y leído sus declaraciones. ¿Cuál es el perfil? ¿Estamos hablando de un perfil concreto o no? Bueno, es un perfil que ha ido variando porque ha ido variando, como habéis señalado antes, la organización. Ahora ya no hablamos de grandes organizaciones ni de grandes estructuras que podían ser más similares a cómo se venía el terrorismo ETA. Ahora estamos hablando de gente que es mucho más joven, que suele actuar sola o en pequeños grupos. Y eso ha hecho que, pues, los captadores desde los países de origen vayan normalmente a gente joven,
que puede ser más bisoña y además sobre todo que es más especialmente vulnerable y sensible a un proceso de radicalización. Esto pasó en el caso del yihadista de Algeciras, como vemos, con una persona que era absolutamente normal según sus compañeros de vivienda. En poco menos de mes y medio pues comenzó a consumir por las redes sociales este contenido extremista, adoptó, incluso a ellos les recriminaba que no eran buenos musulmanes, que tenían que hacer una práctica de la religión mucho más extrema y pasar a la acción, y pues esto llevó a esta persona a que matara a 2 religiosos y causara el terror en templos de religión católica y en una localidad como es Algeciras. Esto que pasó ahí, pues si no hubieran actuado nuestras magníficas fuerzas y cuerpos de seguridad, posiblemente igual hubiera pasado en Huesca en unos días o en unos meses. ¿Hay un peligro real, Jorge? Sí, existe un peligro real porque aunque nos encontramos ante una situación controlada, el peligro es que es persistente porque, como he dicho, es un fenómeno que no es descabezar una organización y que tarde en recuperarse. Aquí es lobos solitarios y son los captadores están muy lejos de España y tienen un auténtico arsenal en redes sociales. Y por desgracia, pues por nuestras circunstancias sociológicas, hay muchos jóvenes pues que no se sienten arraigados en España, que son vulnerables por sus situaciones sociolaborales y que son proclives y muy sensibles a adquirir estos discursos radicales. Y con muy pocos medios, los captadores son capaces a estas personas de radicalizarlas de forma express. De hecho, la última reforma al Código Penal ya se estableció el delito del autodoctrinamiento y la inducción al autodoctrinamiento online para tipificar este hecho, para evitar o tratar de evitar en la medida de estos lobos solitarios que con muy pocos medios y de forma casi imperceptible pueden llegar a hacer acciones muy dañinas y peligrosas para la sociedad y causar el terror, que es lo que ellos proclaman. Ellos proclaman que cualquiera que no conciba su idea de la religión extrema es un objetivo y tiene que causarse el terror allá donde sea, y cuanto más mejor. Y si no pasan más es porque creo que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad muy entrenadas de décadas de terrorismo, con una estructura sólida, y que sobre todo ahora se han sabido adaptar a los nuevos tiempos y están haciendo un ciberpatrullaje online que detectan, como creo que ha sido en el caso de Huesca, aunque todavía no hemos tenido acceso al sumario y no tenemos los detalles concretos, que han podido detectar en redes de que esta persona se estaba radicalizando, que estaba cambiando sus comentarios, que estaba difundiendo un determinado tipo de contenido, y eso les llevó a poder reunir material para su detención y su inmediato ingreso en prisión. Pues muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, Jorge. Yo hablaba, Silvia, antes con Francisco, antes de entrar en plató, y él es un experto en nuevas tecnologías también, enfocadas al campo militar, y decía, ¿y los malos tienen acceso, por ejemplo, a drones, a un armamento más sofisticado? Hemos visto que utilizan vehículos, cuchillos, los lobos solitarios tiran de cualquier cosa, vamos a decirlo así, pero también tienen acceso a eso. Sí, tienen fácil acceso a todo lo que sea comercial. Los drones, la inteligencia artificial aplicada a robots, el material necesario para una bomba sucia, una bomba radiactiva, todo ello es comercial, y si es comercial es fácilmente conseguible. Y es verdad que lo tienen las fuerzas de seguridad del Estado, lo tienen las instituciones, pero también lo tienen los malos. Pero comercial, que de comprarlo yo, por ejemplo, quiero decir, comercial, claro, o hablamos de una red oculta. No hace falta entrar en la red profunda y negra de Internet para comprar robots inteligentes, para comprar drones, y el armamento, el explosivo, lo que pueda llevar, pues es relativamente fácil de conseguir. Nunca ha sido un problema para la delincuencia organizada ni para el terrorismo conseguir el armamento. Francisco, estamos hablando de, de la disolución del Daesh y de los grupos de este estilo, pero claro, estamos hablando ahora de lobos solitarios. ¿Esto en un momento dado los hace más imprevisibles y por lo tanto más escurridizos? Son muy imprevisibles.
es lo del ciberpatrullaje, muy importante. Son células a veces individuales, el lobo solitario, y en el peor de los casos, como muchos, son microcélulas. Y cada una funciona por su cuenta, opera por su cuenta y no funciona, no opera de forma coordinada con los demás. Luego incluso deteniendo, capturando a estos terroristas o potenciales terroristas, has logrado relativamente poco. No tienes una madeja, un hilo de una madeja de la que ir tirando. Eso les hace peligrosos. Eso y también el tipo de objetivos que utilizan. La finalidad última de este tipo de terrorismo es nuestros valores occidentales, nuestras democracias. Entonces, ¿cómo se puede atacar eso? Pues de muchas formas. Se puede atacar desde matando personas o haciendo atentados en sitios donde haya mucha aglomeración o en infraestructuras críticas. Cualquier cosa vale lo mismo para ellos apuñalar a una persona por la calle o con un coche arrasando que poner una bomba en un cine, que también es algo pecaminoso, ¿no? Francisco, Silvia, os voy a contar brevemente en un vídeo que vais a ver a continuación la historia de Omar, un español converso que se habría podido convertir, está ahora en prisión, en un potencial lobo solitario y en un peligro inminente. Operación Argano lo denominó la Policía Nacional. El detenido, que accedía y publicaba en sus redes sociales de forma masiva contenidos de índole terrorista, tenía entre sus contactos a personas conocidas y referentes por sus ideas proyihadistas. A sus 24 años, este vigilante de seguridad llamó la atención del grupo antiterrorista por los comentarios que hacía, como el de que quería ir a Gaza a matar judíos. No solo la policía española se fijó en él. Una vez en el foco desde 2024, acabó siendo detenido el lunes de la semana pasada. Se había puesto el nombre de Omar y era un español converso al Islam desde hacía ya 3 años, que hacía ejercicios militares con réplicas de armas. Las alarmas saltaron en el momento en el que en sus mensajes en redes repetía que quería ser un mártir y morir por la causa. Se le acusa de autoadoctrinamiento, adoctrinamiento, captación y enaltecimiento terrorista. El Juzgado Central de Instrucción número 4 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional han llevado el caso. Tras la puesta a disposición judicial del detenido, se ha decretado su ingreso en prisión. Bueno, pues a mí me parece, aparte del riesgo que podría suponer esta persona, Francisco, un aviso a navegantes. ¿Qué quiere decir esto? Ojo con lo que ponéis en redes sociales, ojo con lo que escribís. Claro. Es que ahora el límite para detener a una persona ha bajado, porque sabemos que puede ser un lobo solitario. No tiene ningún sentido esperar y comprobar más de la cuenta, porque puede ser un riesgo que ahora es innecesario. Ahora, por retrasar esa detención, no se va a conseguir tirar de ninguna red ni ampliar la zona de influencia de esas detenciones o de vigilancia, pues porque es un lobo solitario o es una microcélula, ¿no?, yihadista, con lo cual, efectivamente, en cuanto hay la más mínima sospecha, más mínima, bueno, poco más de más mínima, pues se pasa a actuar directamente. Estamos hablando, claro, de lobos solitarios, actúan de forma independiente, pero ¿tienen algún tipo de conexión entre ellos? No tienen. Eso es uno de sus peligros. El riesgo aumenta porque no tienen conexión. La conexión es con el foco radicalizador, con el foco de propaganda, con que como bien nos han explicado antes, están en sitios muy lejanos de España, en países en los que además tenemos poco acceso, incluso con nuestros servicios exteriores, porque son países, pues a lo mejor muy radicalizados, ¿no? Sitios en guerra, sitios en Oriente Medio, y no estamos hablando de Qatar, estamos hablando de otros países como Siria, como Irán y otros del estilo. Tremendo. Yo creo que España está en la alerta antiterrorista 4 avanzada y lejos de bajar ese nivel de alerta, como sería más fácil, Francisco, Silvia, que subiese, por desgracia. Pues bueno, vamos a tener... si sube ya, subimos al máximo. Un 4 avanzado es un riesgo alto y no es mala señal que con un riesgo alto tengamos
tan pocos atentados, porque el sistema de seguridad nacional está funcionando muy bien. Pero eso no significa que el riesgo no sea alto, lo es. Francisco, Enrique, muchísimas gracias por haber puesto sobre la mesa un tema como este. Gracias. Gracias.